¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Mauricio Valls Villalba de cuarto H. Hoy yo voy a hablar sobre el sensor MAP, que es el sensor de presión absoluta del múltiple de admisión. El sensor MAP cumple una función muy importante cuando hablamos de la mezcla aire-combustible, ya que esta trabaja de una forma inversa de acuerdo a la señal recibida. Por lo general, este sensor se ubica en el múltiple de admisión en un automóvil, después del cuerpo de aceleración, y en algunas otras ocasiones el MAP viene integrado ya en la computadora del automóvil, depende cuál sea. El sensor de presión absoluta de múltiple de admisión es el dispositivo electrónico que posee un componente piezoeléctrico integrado dentro del circuito detectado. La carga del motor se encarga de medir las variaciones constantes, las constantes de presión o del vacío enviado hacia el motor. Envía una señal a la computadora que va de un voltaje que puede variar de 0.02 voltios a 5 voltios. La computadora utiliza esta señal y esta información para ajustar el tiempo de encendido y el enriquecimiento de combustible. Es el encargado de calcular la presión de aire que entra en el múltiple de admisión, teniendo en cuenta la cantidad que se mida en el sensor MAP. De esta forma será la cantidad de gasolina que entregará el inyector. Este sensor funciona con el conjunto del sensor de posición del cigüeñal, el CKP. Juntos envían la señal a la computadora para inyectar gasolina. La función que cumple el sensor MAP es inspeccionar constantemente la presión o el vacío dentro del colector de vacío. Este sensor modifica la entrega de combustible que llega al motor, teniendo como referencia la demanda de aceleración y el estado de carga. Es decir, si el motor se encuentra desacelerado, el voltaje del cable de salida es inferior a 0.8 voltios en el sensor. Si está en estado ralentí, establece el valor de voltaje saliente estará entre 0.9 voltios y 1.5 voltios. Finalmente, si el motor está acelerado, el voltaje saliente del sensor estará entre 1.5 voltios a 5 voltios, indicando un vacío nulo o bajo. El sensor MAP es del factor negativo en cuanto a la temperatura, ya que la resistencia que posee tiende a trabajar contrariamente de manera proporcional, de acuerdo a la temperatura obtenida. Si la temperatura que obtiene del aire hasta la resistencia tiende a ser más baja, pero si la temperatura es baja en el valor de la resistencia es más alta. Con una temperatura de ambiente normal, la resistencia que va a manejar el sensor es de 2 ohms. El sensor MAP también sirve para cumplir funciones esenciales en cuanto al funcionamiento del motor, bien sea un motor diésel o un motor a gasolina, encargándose a controlar presiones o vacíos que entran al múltiple de admisión, detectando unas cargas altas y vacíos bajos para empobrecer. Las mezclas cargas bajas y vacíos altos para enriquecer. La mezcla envía señales a la computadora para comparar la presión atmosférica con el vacío y así determina si enriquece o empobrece la mezcla. Este sensor también trabaja en conjunto con el sensor CKP, el posición del cigüeñal. Ambos sensores tienen un gran aporte al funcionamiento del motor y que entregan las señales a la computadora para inyectar gasolina. Cuando este tiende a fallar o empieza a tener fallas, produce una mayor cantidad de gases contaminantes, aumentando el consumo de combustible y cascabeleo en el motor, disminuyendo su impulso. Las principales fallas que produce el sensor MAP es el alto consumo de combustible,
expulsión de humo negro por el mofle de escape, fallas de encendido, explosión continua y pérdida de potencia. Y este es el sensor map.